Qué La bárbaro. estación invierno, allí estaba, de Antonio Vivaldi, finamente interpretado por una gran orquesta con esos violines. Qué maestría, por favor, en la interpretación. Nos han hecho vibrar y ponerle calor a estas bajas Exactamente, temperaturas, ¿eh? exactamente. Nosotros queremos, como lo veníamos compartiendo en miércoles pasados, iniciamos proceso de conocer un poquito más los proyectos de Radio María que se van desplegando a lo largo y a lo ancho del mundo. Proyectos que están motivados por esta palabra que corre veloz, ¿sí? En esta Maratón Mundial de Radio María número 12. Bien, y queremos conocer el contexto sociopolítico, económico, cultural de cada lugar donde están desarrollándose esos proyectos o que es la idea Ujú. comenzar a hacerlos realidad de alguna manera para este año. ¿Y por qué los queremos conocer? Porque queremos responder a esta pregunta. ¿Por qué es necesaria esta voz de esperanza, de fraternidad, de justicia que constituye Radio María en ese lugar? Para poder comprender cabalmente cuánto hace falta la presencia de María allí. Por eso ahora nos acompaña, ya lo habíamos adelantado, el analista político José Moyano, licenciado en Ciencias Políticas, y nos va a ayudar a conocer cada uno de estos contextos. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Buen Cecilia, día, Cristian? José. Como siempre, un gustazo estar acá, compartiendo con ustedes y con la audiencia, por Muy supuesto. bien. Y en esto que nos vas a ayudar en un ratito a ponernos un poquito más de luz acerca de la realidad, del contexto sociopolítico, económico, cultural, en este caso de este proyecto de Asia y de Medio Oriente en un Ujú. lugar concreto. Nosotros estamos hablando concretamente de este lugar que es el proyecto en Beirut. Así es, Ujú. el Líbano, los países de la región, Irak, Pakistán, Tierra Santa, en cada uno de ellos hay proyectos de Radio María con realidades diferentes, ¿no? Y también nuestra tarea en esta ocasión va a ser conocer un poquito más este lugar. Hacemos una pequeña introducción de concretamente de proyecto, José, sobre Beirut, iniciado a principios del 2022, Ujú. el proyecto de Radio María, que es actualmente una hermosa realidad ya muy apreciada en el ámbito local. Tras solo unos meses de emisión, es decir, desde el 8 de septiembre del 2023, constatamos la participación activa de numerosos oyentes y también presentadores. Y de momentos les contamos que se transmite usando una frecuencia alquilada. Radio María se escucha en FM, en el Monte Líbano y en toda la capital Beirut, con una cobertura de más de la mitad de la población. Actualmente cubrimos 500.000 personas y queremos llegar a ¡Ujú! 4.4 millones de Qué personas. desafío, qué desafío. Y hay problemáticas para este proyecto que ya la vamos a profundizar en un ratito conociendo el contexto, que tienen que ver con la situación económica mundial, también en este caso muy concreto con la inestabilidad política. Esto, bueno, hace que se retrase un poco la expansión de la emisora, la cobertura territorial, y esto será un reto en un futuro próximo. Incluido también la búsqueda de mayores cantidades de transmisiones desde las parroquias y las comunidades locales. Todavía faltan algunos, por ejemplo, muebles de oficina, la capilla de la sede. Y esperamos recibir lo antes posible los móviles para poder llegar a los grupos de fieles que están más alejados. Por el momento se sigue negociando la adquisición de otras frecuencias para llegar a cubrir la mayor parte del territorio libanés. Bueno, José, este es más o menos el panorama que tenemos a nivel de Espectacular. proyecto de Radio María allí, las potencialidades, y hay una realidad muy concreta allí en el Líbano. Contanos primero dónde está ubicado el Líbano como para orientarnos. Bien, desafiante. Lo que acaban de leer realmente abre una puerta desafiante Sí, que motiva, sí, realmente sí. motiva. El Líbano está ubicado en lo que se llama el Levante. Levante es toda la margen, podríamos decir, la costa oriental del mar Mediterráneo, Bien. ¿no? Bien. Si nosotros nos ubicamos en el espacio, en el mapa mundi, vamos, buscamos el mar Mediterráneo, recordamos Grecia, Roma, el Claro. norte de África, nos vamos a la margen oriental y vamos a ver que allí está Siria y Líbano, una zona que se llama el Levante, ¿no? Una región sumamente interesante
con una historia riquísima. Podemos encontrar registros de lo que es Beirut, Biblos, Sidón, Tiro, a la época de los fenicios, la época de los pueblos árabes. Es realmente un país antiquísimo en la misma Biblia, ¿no? Se hace mucha mención a los cedros del Líbano. Tiene una diversidad cultural, una diversidad política también muy interesante. Yo creo que el Líbano, dentro de lo que es Oriente Medio, es algo bastante específico, ¿no? Desmenuzarlo es una tarea bastante interesante. Y algo que me gusta mucho a mí también recalcar siempre es que los argentinos tenemos muchísimo del Líbano, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Argentina en el siglo XIX y XX recibió grandes corrientes migratorias, ¿no? Hay Que muchos hicieron, libaneses. Sí, claro, a sí, nuestra sí. idiosincrasia nacional. Mayormente fueron españoles, italianos, pero Siria y Líbano, de hecho el pueblo, la ciudad de la cual yo soy oriundo, de Anfunes, tiene en su plaza central la bandera argentina, la bandera de Siria y la bandera del Líbano. Mirá Claro. vos. Y hay mucho de la cultura libanesa, de la idiosincrasia libanesa en nosotros. Por eso es muy interesante que nos adentremos. A Tengo ver una qué tal. cuñada que su abuela había venido de Siria, por Claro, ejemplo, ¿eh? O claro. sea, en la familia tenemos siempre algún pariente que ha venido de aquellos lados, Un ¿no? Medina, un Sí. Kufre, un Majul, ¿no? Sí, sí, En los sí. nombres, un Abdala. Ah, mira, Claro. tenía mi profesora de historia, Abdala, de ¿Ves? apellido. Ahí estamos. Ahí está. Estamos, bueno, también contarles el director de Radio María, de Radio Mariam Líbano, Radio María, el padre Fadi Chakur, dice, aún queda mucho por hacer, no es fácil, gracias a todos de parte del equipo de Radio María Líbano, contamos con sus oraciones y su apoyo. Hoy estamos conociendo un poquito más el proyecto de Radio María Líbano y queremos también conocer el contexto. No sé si ya ha llegado la entrevistada, nos dirá. Nos Bueno, estamos preparando. en un Mientras momento. tanto, José, anda, si puede ser que nos vayas presentando con quién vamos a estar conversando, Bien. porque es muy interesante conocer de quién ha estado de primera mano Tal cual. allí presente, ¿no? En el Líbano. Hoy le hemos pedido a una invitada especial de lujo, les digo yo, les voy adelantando que es de lujo, Bien. para que nos explique bien lo que es el Líbano, no solo desde afuera, sino desde adentro, ¿no? Nos va a acompañar Anabel Sichero, una licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Lanús, amiga mía, la conozco muy bien, y ella ha estado, primero, pertenece a la comunidad árabe argentina, Mira. participa activamente en la difusión de lo que es la cultura de los pueblos árabes en nuestro país, y ha viajado 4 veces al Líbano, ¿no? Ha Claro. recorrido, cuando yo le pregunté, che, ¿nos podrías contar un poquito Claro. sobre el Líbano? Me ¿Conoces dijo, algo del Líbano? Le dije, ¿podés tirarnos algún dato? Y me dice, conozco de punta a punta. Así Mirá que vos. es una invitada de lujo. Claro. Así que bueno, ella va a venir y nos va a contar todo lo que le querramos preguntar con Sí, sí, total sí. libertad. Yo tengo muchas preguntas, ¿eh? Quiero conocer el contexto, no sé, socioeconómico, cuántos habitantes tiene el Líbano. Me gusta saber si tienen costumbres típicas. Decíamos ayer con Carito Pedri, acá tomamos mate, miramos fútbol. Allá, ¿qué costumbres tienen respecto a las comidas, a los deportes? De una. Está bueno hacer esa pregunta porque me parece, no sé si en Siria Sí. o en Líbano también se toma mate. Ah, Me mira. parece, así que estaría bueno preguntárselo a Anabel. Vamos a Ya preguntar. está Anabel con nosotros. Hola Anabel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, efectivamente se toma mate. Me parecía. También, pero ¿se importa esa costumbre? ¿La hemos llevado en este cruce cultural? Sí, de hecho, para tirar ahí, para chapear un poquito, fue mi abuelo el que llevó el mate por primera vez de manera comercial, primero a Siria, y bueno, todo lo que pasa en Siria directamente se exporta, por así decir, al Líbano y viceversa. Todo lo que pasa en el Líbano, de alguna manera, después recae en Siria. Así que sí, Mirá se vos. toma mate todos los días, Mira. más que acá. No me diga. ¿Y yerba también se lleva desde aquí? Sí, bueno, de hecho, Siria y el Líbano son los primeros compradores, los más grandes compradores de yerba mate de la Mirá vos. Argentina, por la cual a la Argentina nos ingresa una gran suma de dinero por esa venta de yerba. Por la Así que, exportación. sí,
Bueno, excelente, gracias desde ya. Como para arrancar con un datazo. Sí, un datazo. Datazo, datazo. Bueno, Anabel, recién José te presentó con, bueno, con todo el honor, ¿ah? Y que nos puedas contar un poquito, nos contaba José que hacía cuatro viajes hizo Anabel Sí, allí. sí, sí. Bueno, de hecho, fui en primer lugar, para conocer la tierra de mis abuelos, porque mi abuelo nació en el Líbano. Eh, y luego, bueno, volví a ir porque uno nunca se queda conforme con haber conocido únicamente Beirut. El Líbano es muy, muy grande, a pesar de ser un país muy chiquito, tiene muchísimo para ver, nunca se termina de conocer el país, así que tuve que ir 3 veces más y de hecho estoy planeando ir este año de vuelta. Muy Te bueno. apasiona. Contanos un poquito Sí. cuáles son las actividades que tiene el Líbano en cuanto a la actividad económica, ¿no? ¿Cuál es la fuente principal de ingreso para la población? ¿Cuáles son las actividades que mayormente se realizan? Bueno, el Líbano, su primera fuente de ingresos es el turismo. Mira, De hecho, al ser un país tan chico y tan diverso, vos podés estar en una hora en una montaña con nieve y luego bajar y tener la playa al estilo, bueno, Caribe Mediterráneo, por Mirá así decirlo. vos. qué O lindo. sea, tiene una diversidad de climas y de suelos enorme y eso lo hace muy atractivo para el resto del mundo. Bueno, como les digo, la primera actividad del Líbano es el turismo y bueno, hasta ahí, porque el Líbano lamentablemente nunca pudo desarrollarse industrialmente, digamos, se quedó conforme con la actividad turística Claro. y bueno, de hecho hizo toda una estructura a lo largo de todo el país para que sea cómoda para la visita, especialmente occidental, porque bueno, el resto de los países árabes tiene una lógica de turismo quizás un poco distinta y el Líbano tiene un poquito de vida más al estilo europeo, entonces a los que somos del lado occidental nos queda un poco más cómodo, me refiero también al uso del idioma. En el Líbano se habla francés e inglés con muchísima fluidez, entonces para quienes no hablan el árabe es muy, muy cómodo poder visitar el Líbano, no así otros países de Medio Oriente que quizás con el tema del idioma son un poco más reticentes. Qué lindo. Claro. Anabel, ¿cómo estás? Te ¿Cómo vuelvo a estás? encontrar después de mucho tiempo. Em, Vos recién decías que se habla francés. ¿Eso a qué se debe? ¿Al pasado colonial? ¿Cuál es la raíz de Claro. esa diversidad idiomática? Bueno, en realidad sí es a partir de la ocupación francesa bueno, que justamente dominó lo que hoy es Siria y el Líbano. Ah, bien, Entonces, Francia dejó muchísimo dentro del Líbano, más que en Siria, dejó mucho más en el Líbano, dejó imprentas, librerías, universidades. De hecho, en las universidades, más que inglés, se enseña francés, en las escuelas también, es el segundo idioma de los libaneses y de hecho el Líbano está dentro de los países de la francofonía mundial. bien. Entonces, bueno, como les digo, quedó mucho esa cultura occidental en el Líbano y por eso se la conoce como la París de Medio Oriente. Sí, habíamos escuchado, me parece, ese apodo, hasta la París de Medio Oriente. Qué lindo. Sí. Sí. Qué lindo. Eh, Cristian, Sí, no, yo me quedé pensando sí. también, si tuvieras que poder compartir, Anabel, ¿qué característica identifica al Líbano? Aquello que, bueno, es de ellos, si uno dice, bueno, es el Líbano. Bueno, eh, quizás hay que dividirlo porque Ahí va. hay como muchas cuestiones. Yo creo que algo que es muy, muy particular del Líbano es la diversidad religiosa que hay. Ujú. Bien, Digamos, Siria también tiene, como siempre digo que Siria y el Líbano son países muy hermanos porque comparten la misma historia, comparten el mismo destino, comparten el mismo territorio, pero el Líbano tiene esa particularidad de que como es tan chico Claro. y hay tanta diversidad religiosa, siempre hay como un cruce, digamos, tenés una mezquita y una iglesia al lado, mm, en todas las ciudades. Y
yo creo que eso es muy, digamos, muy llamativo. Siempre se tiene la lógica de que todo Medio Oriente es todo islámico, Sí, y muy por el contrario, el Líbano tiene una gran mayoría de población cristiana, digamos, con todas sus ramas, y yo creo que es una característica muy distintiva. Hay más de 80 religiones en el Líbano, pues, 80. digamos, 80 estipuladas por la Constitución. La cristiana es la mayoritaria, y yo creo que a partir de eso hay una especie de, sí, de respeto a la diversidad, digamos. En el Líbano vos vas caminando y no te importa si el de al lado es musulmán, judío, cristiano, es tanta la incorporación que tiene eso al tejido social, que es como ya una costumbre, digamos. Está buenísimo eso porque literalmente yo como musulmana puedo ir a una iglesia y voy a ser totalmente recibida, y los cristianos asimismo también van a ser muy recibidos en la mezquita. mira vos. Hay mucho el compartir religioso de la gente. Eso es muy del Líbano, Bien, o sea, la pluralidad religiosa sería una característica en el Líbano. Bien. totalmente. Recién nos sorprendiste a todos aquí que toman mate. Decime que comen criollos y ven fútbol y... Fútbol, sí, ¿Sí? totalmente. ¿Deporte más Eh, popular, podría decirse? Ese es el deporte nacional del Líbano. Quizás en comparación con la Argentina queda como un poco minúsculo, pero la gente del Líbano sí es muy apasionada por el fútbol. De hecho, a Messi lo tienen allá arriba. Siempre que yo les digo vengo de la Argentina, la gente más grande me dice Maradona, la gente más joven me dice Messi. Claro. Eh, Así que sí, el fútbol es como lo distintivo en cuanto a deporte del Líbano. Mira, Y bueno, a los argentinos en ese sentido nos tienen una estima enorme. Sí. qué hermoso. Anabel, vos recién cuando estabas mencionando las 50 u 80, 80, usaste la palabra constitución. Hay un credo oficial, están amparadas las 80. ¿Por qué lo hilvanaste al tema credos con constitución? ¿Cuál es Bueno, la conexión ahí? bueno, de hecho, para poner un poco en contexto, el Líbano no siempre fue tan pacífica como lo es hoy. El Líbano pasó por muchas guerras, muchas invasiones, muchos dominios, muchas colonias, eh, y en el medio hubo una guerra civil muy grande, Mm, digamos, en donde todos los sectores confesionales, bueno, lucharon entre sí. Llegó un momento que la situación en el Líbano era insostenible y tuvieron que ir a un acuerdo que se llama el Acuerdo del Taif, en la que las religiones iban a tener, digamos, un lugar político en función de la proporción poblacional. bien. Luego se confeccionó una constitución en donde diga, bueno, hay tanta cantidad de población cristiana, hay tanta cantidad de población musulmana sunita, tanta cantidad de musulmanes chiitas, y así con todas las religiones, y así se conformó, digamos, políticamente la estructura de partidos del Líbano. Se tuvo que incluir eso en la constitución como para darle un marco legal Ujú. a lo que es el sectarismo religioso en el Líbano. Digo, sectarismo parece una palabra muy fuerte, pero digamos, dentro del Líbano es algo común, es algo normal. Eh, entonces, la cantidad de religiones que hay, de alguna manera tienen que estar incorporadas en ese marco legal, de alguna manera para también darle un sustento a la población que profesa alguna religión más chica, ¿no? Claro. Ujú. En esto, Anabel, recién mencionabas que en algún momento hubo alguna problemática en torno a, podríamos decir, la tolerancia en lo religioso. Hoy, ¿cuáles son, si tuvieras que marcar los desafíos para una sociedad más fraterna, más justa? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las problemáticas más acuciantes que se pueden detectar en el Líbano? Bueno, especialmente a partir del 2019 hubo una crisis en el Líbano de la que el país todavía no se pudo recuperar. Una crisis, me refiero a una crisis institucional, una crisis económica, es una crisis, digamos, multidimensional. Eh, Luego vino la pandemia, y luego en agosto del 2020 el puerto de Beirut sufrió una explosión Sí. que arrasó con 2 barrios enteros. Eh, Todo eso, digamos, hizo que el país
sufriera hasta el día de hoy una cuestión, sí, una cuestión un poco irremediable, ¿no? Porque el Líbano, como les digo, tiene una estructura gubernamental, a mi gusto, un poco vetusta, porque el presidente del Líbano tiene que ser sí o sí cristiano, el presidente de la Cámara, de lo que sería del Congreso, tiene que ser sí o sí musulmán sunita, lo mismo con el jefe de gabinete, de ministros, todos tienen que cumplir con un mandato religioso. Es decir, que si el día de mañana alguien que es apto para ser el presidente del Líbano no es cristiano, no puede acceder. Entonces, a partir de ese sectarismo confesional que sufre el Líbano, yo creo que lo ideal, o por lo menos es lo que motorizó a la población libanesa a dar un enorme estallido y una enorme movilización en octubre del 2019, es un recambio constitucional, una modificación de la Constitución donde, ya que la sociedad profesa esa tolerancia religiosa, bueno, el sistema de partidos tiene que reflejar esa tolerancia religiosa. Claro, lo legal. Bien. Digo, yo también, si el día de mañana yo vengo con una plataforma electoral muy eficaz que pueda ayudar al Líbano a levantarse, no podría acceder por no profesar, digamos, la religión de los cristianos maronitas, que son los que ejercen hoy por hoy la presidencia. Yo creo que ese, digamos, es la problemática número uno del país y creo que me parece que los políticos, o todo lo que es el círculo político, tendría que reflejar la voluntad de la sociedad de generar una modificación constitucional. Claro. Te quería preguntar en torno a la vestimenta para, digamos, de alguna manera identificar que sos de alguna religión en particular. ¿Existe eso? Sí, bueno, como les digo, el Líbano igual siempre tuvo una cultura muy occidental, digamos, mi familia es musulmana y puede ir caminando como quiera, o sea, no hay una orden o un código social, por así decir, más que social es familiar, todo lo que son los mandatos de la vestimenta, pero bueno, obviamente, por lo general, en todos los países donde se profesa el Islam, las mujeres van cubiertas con algo que se llama el hijab, velo islámico, en distintos grados, depende de la presión familiar que se ejerza, digamos. Hay más cobertura o menos cobertura en función del grado de ortodoxia que ejerza tu familia. Los cristianos son, digamos, los más liberales en cuanto a la cuestión cultural, más al estilo occidental, no van cubiertos, Claro. el pelo, la ropa es, digamos, al estilo occidental, jean, lo normal en términos occidentales, ¿no? Sí. Y después, bueno, después tenés los drusos, que los drusos por lo general llevan una especie de sombrerito parecido a la kipá, pero un poquito más grande. Bueno, digamos, esas son las vestimentas distintivas. Por lo general también se ven muchas túnicas blancas. Los varones usan túnicas blancas con lo que les digo, con este sombrerito parecido al kipá. Y bueno, las mujeres, como les digo, dependiendo del grado de ortodoxia de la familia, van más cubiertas, digamos, con túnica o con jean y solamente cubierta la cabeza. Claro. Pero digamos, como les digo, el país al ser tan al estilo occidental, es como que hay tanta diversidad de ropa y tanta diversidad de religiones que uno no sabe si yo soy musulmana o soy cristiano o Claro. lo que sea. Anabel, cuando empezaste, medio que hablabas del Líbano y 3 veces mencionaste a Siria, aunque estábamos hablando del Líbano. Y después dijiste, menciona Siria porque en realidad no es tan... ¿Qué hay ahí? ¿Por qué medio que no haces una separación entre Siria y Líbano? Y nosotros acá, te pregunto, aprovecho, Sí. tendemos a decir sirio-libanés. Sí. ¿Está sí, bien así. o está mal eso? ¿No? Bueno, yo soy sirio-libanesa y creo que está perfecto el hecho, Ah, bien. o sea, yo siempre hago esta unión de los países, me refiero a Siria, Líbano, Jordania, Irak, Palestina, Bien. porque hace más o menos un siglo Inglaterra y Francia
generaron un acuerdo que se llama el Acuerdo Sykes-Picot, por el cual se dividieron literalmente con lápiz y papel los territorios que le iban a corresponder a cada uno de esos países. Por eso Ah, Siria y Líbano recayeron en Francia, Palestina, Irak y Jordania en Gran Bretaña. bien. Yo siempre digo sirio-libanés porque al haber pasado por todas las mismas conquistas, los mismos reinos, digamos, toda esa región era el reino de Asiria, luego pasaron los babilonios, pasaron los otomanos, bueno, luego los franceses, Claro. pasaron por la misma historia. Claro. O sea, no es, es parecido a lo que es Argentina con Uruguay, Sí. pero muchísimo más unido, porque les digo, pasaron 100 años apenas. Mi abuelo nació en el Líbano cuando era Siria, esa Mira. región. Claro. Entonces, Ahí al está. haber pasado tan poco tiempo y al ser una continuidad literalmente territorial, la cultura es la misma, el dialecto lingüístico es exactamente el mismo, eh, todo, la historia es la misma. eh, Claro. entonces, sería un equívoco enorme dividir a la región simplemente por fronteras que realizaron los europeos. Claro. Por En eso Córdoba, siempre digo, Siria, Líbano, Palestina, todo eso es una sola región, digamos, una sola mancomunidad Entiendo. de países. Perfecto. de hecho, en Córdoba está la Sociedad Sirio-Libanesa. Claro, claro. Con- Y yo en conversaciones, cuando he usado el término sirio-libanés, me han dicho, no, 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 no. ¿Sirio o libanés? Y bueno, quería aprovechar para preguntarle a muy bueno. Anabel, porque ahora nos estamos desayunando que la diferencia es administrativa, colonial y europea, Claro. ¿no? Tal cual. Claro. Es que de hecho, si vos le preguntás a algún libanés dónde nació su ancestro, Ajá, lo más probable es que haya nacido en Siria, o sea, hoy es el Líbano, pero nació en Siria. claro. Claro. O quizás nació en lo que era el Imperio Otomano, pero en lo que hoy es Siria. Claro. Digamos, Siria antes luchó muy fuertemente por mantener, digamos, la sirianidad frente al Imperio Otomano. Entonces, por eso acá a muchos de nosotros nos llaman turcos, porque nuestros ancestros vinieron con el pasaporte turco, otomano, pero sería muy raro que un libanés te diga, no, yo soy puro libanés cuando hace 100 años lo que hoy es el Líbano antes era Siria. Claro. Ujú. En todo esto que vas contando, Anabel, uno también podría preguntarse cómo es la realidad en cuanto a los derechos y libertades en el Líbano, ¿no? Porque está como todo integrado, todo entremezclado entre lo cultural, las miradas, lo que hablabas de lo político, de lo económico. Bueno, en cuanto a, digamos, libertades y derechos en una perspectiva occidental, eh, es como vivir en la Argentina. Quizás siempre me refiero a lo que es el derecho, por ejemplo, a la dignidad, al derecho al buen sueldo, a la vivienda y demás. En el Líbano está muy complicado. Digamos, el Líbano, como les digo, tiene una crisis económica, para decirlo en criollo, de la sanflauta, y hoy por hoy la gente, ya no existe más la clase media del Líbano, o sos Ah. clase baja o sos parte de la élite. Mm, Se extinguió esa clase media trabajadora, como tampoco hay un sistema industrial fuerte, Mm, lo que es la clase trabajadora al estilo industrial mm. no existe. Ay, claro. Entonces, en ese sentido, el Líbano viene muy atrasado. De hecho, el Líbano es el país con la mayor deuda externa del mundo, Ah, mira. con la capacidad o con la duplicación inflacionaria más grande del mundo. Luego venimos los argentinos. Sí, sí. Pero digo, el Líbano en ese sentido está realmente muy atrasada, no así la cuestión cultural. De hecho, el Líbano, dentro de todo lo que es el análisis de Medio Oriente, es uno de los países más liberales, más cómodos para la lógica occidental. Como les digo, tienen la vida cristiana en el sentido occidental es muy cómoda para alguien, digamos, de Occidente. Claro. Entonces, en ese sentido, todo lo que son los derechos, por ejemplo, de las mujeres, los derechos, sí, bueno, de la diversidad sexual y todas esas cuestiones están, digamos, más que garantizados. Bien. Pero bueno, quizás siempre está bueno mirar ese otro lado de los derechos
de la vida digna o de la vivienda Claro. o la de la buena adquisición, más que de la cuestión social, que sí es importante, pero bueno, quizás también está bueno remarcar que Claro. el Líbano es un país de mega avanzada o de vanguardia en la cuestión cultural, no así en la cuestión económica. Claro. También, bueno, Anabel, el tema de las expresiones artísticas, para conocer también otra faceta, ¿no? Hacen al aire libre, así como por ejemplo acá sería un festival de rock o los distintos festivales que se hacen en la Argentina, ¿también tienen cabida en el Líbano? ¿Se realizan? ¿Existe? Sí, sí, la vida, digamos, nocturna o los recitales y todas esas cosas, Beirut es, digamos, un lugar donde, qué sé yo, tenés una mezquita, una iglesia y a 5 cuadras tenés un super mega boliche con un super mega recital. Claro. Sí, la vida, digamos, en cuanto a las fiestas o a las conmemoraciones, es muy amplia. De hecho, cada ciudad, bueno, como nos pasa acá también en la Argentina, cada ciudad tiene como una santa patrona, eh, digamos, de la cristiandad, y siempre hay una fecha en la que se conmemora esa santa patrona. De hecho, la más grande patrona del Líbano se llama Harissa, que está, bueno, en el norte del Líbano. Hay una montaña gigante con una estatua que es de la Virgen de Harissa, y todos los años se hace una peregrinación a esa montaña. De hecho, bueno, yo la hice y es increíble la El- cantidad de gente que va. la estamos viendo, creo, ahora en imágenes a la... Esa misma. Ah, mira. Vos fuiste ahí, Eh, Anabel. sí, ahí mismo. Y se hace, bueno, eso, es como la Preciosa. santa, la gran protectora del Líbano. Y Ah, bueno, todas las ciudades también tienen su, por así decir, su mini patrona, entonces, o patrón, y se hacen como conmemoraciones en función de esa fecha religiosa. algo como Eh, las patronales acá, en los pueblos. sí, Claro. algo así, Bien. tal cual. Sí, Bien. sí. Por aquí nos dicen, el Líbano significa blanco, viene del fenicio leche. Galileo Luis de Ituzaingó Corrientes aporta también algún Sí, datito bueno. más. La historia del Líbano con respecto a lo que es los fenicios y los cananeos. Bueno, los fenicios fueron los primeros comerciantes del mundo, Ujú, de la historia del mundo. O sea, claro. el Líbano, a pesar de ser un país tan nuevo, tiene una historia Mm. que no, es impactante. De hecho, Biblos es el primer puerto, Biblos está en el norte del Líbano, es el primer puerto de la historia de la humanidad, del primer puerto Ah, comercial. Y entonces, bueno, toda esa región tiene los primeros claro. algos del mundo. Así que es impactante poder llegar y poder ver algo que tiene quizás 20.000 años de antigüedad y que sigue estando en pie y que está totalmente conservado. Y Así que funcionando, el puerto de Biblos sigue siendo puerto activo, sigue siendo ¿no? puerto. Claro. Wow. Increíble. Es tremendo. José, adelante. No, no, a ver, claramente, si nos tuvieras que recomendar conocer Líbano, vos nos decís que sí, ¿no? Yo me anoto, no sé ustedes. Sí, nos sumamos. Sí, ni Mm, hablar. El Líbano, o sea, además de tener toda la cuestión de la arquitectura, que sí. tiene decenas de miles de años, también tiene una, una vida social muy, muy impactante. De hecho, Mm. el Líbano fue el primer y el único país en desterrar la ocupación israelí en el país. Al ser un país tan chiquito, fíjense Ah, cómo es claro. un Mira. país tan chiquito se desterró de una potencia ocupante, bueno, sí en muchos años, pero lo hizo a partir de su propia resistencia. Claro. Uno llega ahí y ves, además de toda la arquitectura, las casas que tienen cientos de años, la cantidad de diversidad religiosa que hay, tenés la montaña, tenés el Ujú. mar, tenés absolutamente todo, también hay una cuestión de la historia política del país que es impactante. Claro. Yo Por aquí recomiendo siempre nos poder. llega, Anabel, un mensajito, Alejandro de Mar del Plata, dice, me encanta aprender, muy interesante. Quería preguntar a Anabel si el Líbano es un país libre, como ella dijo que Francia e Inglaterra dividieron el país. Sí, el Líbano es un país libre, es soberano, es independiente.
no independiente económicamente, pero sí es independiente políticamente. Tiene absolutamente todas las libertades garantizadas. Tiene quizás algunas que otras complicaciones, como las tienen todos los países con el tema del acceso a la educación o a la salud, que están privatizadas lamentablemente, pero sí, es un país libre y bueno, todos los derechos súper garantizados en el país. El apellido Saba, ¿es común por allí? Nos Muy, preguntan, porque dice que es su apellido materno. muy. De Ah, hecho, yo tengo un primo, Saba, así que quizás somos Es primos, parientes. quizás, pero sí es como un Pérez. Saba es mira, un apellido muy común en todos los países, en el Líbano, en Siria, en Irak y en Palestina. qué hermoso. Anabel, vos me dirás, noto muchísimas similitudes culturales, de idiosincrasia, de hábitos, de formas de ser entre Líbano y Argentina, ¿no? Hasta de Sí, ciertas realidades socioeconómicas, políticas, ¿no? claro que sí. Salvando algunas distintas, no sé, muchas entre nosotros y Bueno, ellos. sí. Bueno, el otro día yo estaba hablando con un amigo libanés que también toma mate, fanático de Maradona y demás, eh, que me preguntó cómo sería venir a la Argentina. Bueno, yo le dije, mira, no estamos en la mejor situación económica para que vengas, pero bienvenido seas. Y me dijo, bueno, la verdad es que nosotros tampoco estamos en la mejor situación económica, así que voy a estar como en mi hogar. Mm. Claro. De hecho, al haber acá tanta población de origen libanés, Mm. todos los libaneses que vienen acá, por lo general, siempre terminan teniendo contacto con nosotros. Entonces, para ellos también es muy cómodo venir. Y hay Claro. un montón de argentinos en el Líbano. Por esto que Claro. les digo, ¿no? Al Sí, haber sí, tanta sí. migración libanesa a la Argentina, luego esos hijos volvieron para allá y se hizo una especie de intercambio genético, por así decir. Entonces en el Líbano y en Siria hay un montón de argentinos. Mira. Así que la cultura básicamente se está de a poquito entremezclando. Ya el hecho de al haber ido allá y que me hayan preguntado 5 veces en un solo día si quería mate, yo dije, bueno, toman mate hasta antes de bañarse. Claro. Pero Anabel, sí, y te voy a hacer la pregunta que, bueno, no, siempre los periodistas nos hacemos. ¿Cómo es el tema de los medios allá? Las redes, el uso, el acceso a las redes, la llegada de los canales de televisión, La bueno, radio. las radios, todo eso. bueno, absolutamente muy difundido, o Mm, sea, digamos, todo lo que es redes sociales y demás es como cualquier otro país. Digamos, no hay ningún limitante que no se permita usar tal o cual tal aplicación. ujú. Y lo mismo, la televisión, la radio, bueno, los diarios un poco se están dejando de usar, pero digamos, Pero todo eso, digitales, diarios los medios digitales por digitales las redes. Mm, está todo muy difundido y tienen una red extensa de punta a punta del país. No hay ninguna zona del Líbano que no esté de alguna manera conectada con algún medio. Siempre hay algún medio, aunque sea local, en el país. Pese a tener mucha zona rural y pocas metrópolis, el país tiene una red extensa de medios de comunicación, digamos, muy difundida, está muy distribuida. bueno, por eso será que María quiere llegar por el Líbano, me Sí, te iba a parece. preguntar una voz de esperanza, una voz de fraternidad, de justicia, una voz que acompañe, que si tuvieras que rescatar tres necesidades del Líbano para que esta voz que acompañe a todos, independientemente de la religión, ¿qué tres necesidades te parecerían a vos importantes que un medio de comunicación pueda acompañar? Bueno, en primer lugar, el trabajo. Yo creo que, bueno, el trabajo es lo que dignifica al ser humano y en el Líbano hoy por hoy hay una desocupación muy grande. Mm. De hecho, hay mucha gente lamentablemente en la calle. Eh, Hay mucha similitud con lo que está pasando hoy por hoy en la Argentina. Yo creo que a partir de ahí sería muy importante poder quizás, no sé, empezar con alguna especie de emprendimiento en el Líbano, cosa de poder generar algún puesto de trabajo para los libaneses. Eso por un lado. Luego, bueno,
como les digo, como hay una falta de clase media por una cuestión de la distribución de los ingresos, los que son pobres son extremadamente pobres y los que son ricos son extremadamente ricos. Yo creo que esa cuestión de la voz de la esperanza, digamos, los sectores más pobres suelen ser los que están más aferrados a las creencias, a la fe. Entonces, yo creo que poder llegar ahí donde no llega el Estado es fundamental para que la gente se sienta de alguna manera contenida y escuchada. Al ser que el Estado no te brinda los servicios o la contención necesaria para vivir la vida, bueno, generalmente van los sectores de la iglesia u organizaciones políticas o sociales a cubrir esas necesidades que el Estado no hace. Y bueno, como tercer puesto, la cuestión de la educación. Digamos, como la educación en el Líbano hay una sola universidad pública, hay 29 universidades privadas. Es un país muy chico que tiene un montón de universidades, eso es increíble, pero son privadas y son muy caras. Por ende, la gente pobre nunca va a llegar, lamentablemente, a poder estudiar porque es carísimo poder estudiar. Claro. Entonces, quizás, por lo menos darles esa posibilidad a los sectores más vulnerados a que puedan acceder de alguna manera a sus estudios, a sus primeros estudios universitarios, porque quizás hay muchas personas que no tienen ni siquiera una primera generación de universitarios. Claro. Así que yo creo como si tuviésemos ese abanico de esas tres postas cubiertas, el Líbano sería un país potencia en todo lo que es el Medio Oriente. Lamentablemente, el país está en un declive económico tan grande que cada vez, como les digo, cada vez más los pobres son más pobres y los ricos cada vez son más ricos. Y lamentablemente los ricos del Líbano ni siquiera son libaneses, son extranjeros. Entonces, los mismos extranjeros están haciendo del dinero que producen los libaneses. Así que el Líbano tiene un gran desafío por delante. Seguro que sí. Y siempre que hay una voz de esperanza, siempre va a ayudar a que la gente por lo menos pueda salir adelante. Qué lindo esto. Bueno, han dejado muchos mensajes por aquí, Anabel. Qué lindo escuchar estas historias. Mi abuelo nacido y criado allí, sirio-libanés. Ojalá algún día pudiera conocer esas tierras, es mi sueño. El abuelo materno, dice Alicia, de Buenos Aires. Bueno, esta voz de esperanza creo que está pidiendo llegar al Líbano por todo esto que nos está contando Anabel de una manera tan linda, Anabel. Nos has hecho vivir la situación del Líbano de una manera concreta, directa y con un análisis muy interesante. Sí, sin duda. Había que traerla bien. Anabel. Me encantaría. Yo ya fui a la Sociedad Sirio-Libanesa de Córdoba, así que la próxima vez que vaya... Dale, te esperamos por acá. Claro, sí. Sos bienvenida siempre. Anabel, muchísimas gracias por haberte sumado, por habernos compartido todo esto y bueno, estaremos en contacto para otras ocasiones, por supuesto. Claro. Así que bueno, mil gracias. De Cariño verdad. grande, muchas gracias. Gracias. Los esperamos en el Líbano el próximo viaje. Dale, Allá gracias. Chau, chau. Gracias. Bueno, conversamos con Analía Sichero. Anabel Sichero, perdón. Anabel Sichero. Ella es politóloga. Exacto. Ahí lo dije. Exacto. Politóloga por la Universidad de Lanús, experta en asuntos de Oriente Medio y miembro de la comunidad sirio-libanesa en Argentina. Lo que ocurre en los países cuando, bueno, el tema turístico domina la actividad económica y falta lo fabril, sí, ¿no? ¿sí? Faltan las industrias, que son las que dan en mano de obra directa a personas que tienen acceso a un oficio, por ejemplo, ¿no? Al no tener acceso a profesiones de la universidad, como sería en el caso nuestro que tenemos la universidad, tenemos el acceso en muchas ocasiones, bueno, llegar a la medicina, a la ingeniería, a la abogacía, a las tradicionales y ahora a las nuevas profesiones, bien digo, que en el Líbano al parecer esto es lo que produce también la brecha, ¿no? Eso. La brecha no solo económica, sino también cultural. Tal cual, vos, lo que dijo Anabel, que al desaparecer todo eso, desaparece la clase media y termina todo... Los extremos. Exacto, la desigualdad, ¿no? Muchos pobres, pocos ricos, bien separados,
Y además muy interesante también lo que dijo, un sistema constitucional que no permite encontrarle una solución al problema, ¿no? Sí. Entonces, Capaz que también. eso tenga que ver, bueno, ya nos dirás vos, con este sistema como anquilosado. Hay que actualizarse Mm, respecto a lo que es hoy. Quizás en un momento sirvió claro, y ya tiene que cambiarse. tal cual, tal Bueno, cual. ha sido realmente muy lindo este espacio, José. Bueno, iremos avanzando en los Sí, sucesivos ha miércoles. demostrado la realidad lo que nos contó Anabel, que hace falta una voz de esperanza, de fraternidad, de justicia que ayude a acompañar, ¿no? Un poquito las necesidades que decía. De esperanza lo remarcó bastante también Sí, Anabel, ¿no? sí, sí, lo mencionó un par de veces. Una voz de esperanza. Bueno, José, próxima semana, ¿con qué venimos? Hacemos el adelanto. Sí, le adelanto. La próxima semana nos toca hablar de los proyectos de la familia de Radio María en Europa del Este. Nos vamos a ir a Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Bien. Bosnia, ¿no? Todo lo que, así como hoy en el mapa Bien. identificamos el Mediterráneo, nos vamos un poquito más al norte. Eso en una primera parte del programa. Y en la segunda nos venimos a América Latina, a Bien. explorar los proyectos que hay en México. México, Excelente, claro. completísimo. Excelente. José Moyano, muchísimas gracias. Gracias a Estamos ustedes. a la Ah. espera ansiosos del próximo miércoles. Bueno, con todo esto, recordarles, invitarlos a que sigan en la maratón. Corremos por ellos, por estos hermanos que están allí en esta realidad concreta del Líbano. Si te movilizó, te invitamos a que puedas sumarte con tu oración, con tu dar a conocer y también con tu aporte económico para correr junto a María, porque la palabra de Dios corre velozmente. Están todos invitados a hacer juntos la maratón. La palabra corre velozmente, pero nosotros, cada uno, corremos, caminamos, vamos despacito, lento, sin prisa y sin pausa. Pero en esta maratón estamos todos participando. Voy a dar el alias porque seguramente Recuerde. va a haber mucha gente que va a decir, yo quiero donar, quiero aportar para ese Sí, proyecto para este del proyecto del Líbano, Líbano. que me gustó, me emocionó, tengo mis ancestros, mis raíces por allí. Obra.radio.maría, ese es el alias con el cual podés realizar tu donación, una transferencia que puede ser desde tu billetera virtual sin necesidad que vayas a ningún lado, desde el mismo teléfono podés hacer seguramente allí tu aporte libre y voluntario, también con este fin, que en este tiempo estamos todos maratoneando. Me salió. Muy bien, te salió perfecto. Nos reencontramos mañana, Ceci, a partir de las 9, ya 9 y unos minutitos más para compartir. Más solo Solo por hoy. hoy. Chao, chao. Chao, chao.